Clara y de los Core Medical Center. Adicionalmente, se encuentra acompañándonos la doctora Valeria del Castillo y la doctora María José Gutiérrez, quienes son las docentes del curso transversal de radiología de la universidad, quienes actualmente se desempeñan en el área de radiología. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, yo soy Juan Diego Lasprilla, sexto semestre de medicina, y pues yo voy a iniciar con esta presentación. Listo. Aquí tenemos la tabla de contenido. Al principio yo les daré una introducción sobre a qué se refiere con neumonía adquirida en la comunidad. Luego les voy a dar como una mini explicación sobre la fisiopatología más centrada hacia la respuesta inmune de nuestro cuerpo frente a la aparición de un patógeno. Más adelante les daremos pautas para el diagnóstico, les daremos hallazgos radiológicos, cómo vamos a manejar un paciente que tenga neumonía, y al final vamos a dar como unos consejos como para llevar a casa. La intención de esta charla es hacerla un poco interactiva, que tanto los grandes como los chiquitos nos llevemos algo que aprendamos. Entonces, pues, empecemos. Siguiente. Me gustaría que escanearan todos, por favor, el código QR y pues respondan la pregunta. Daremos 1 minuto y medio para que pues respondan. Listo. A ver, la pregunta era, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define más la neumonía adquirida por la comunidad? La gran mayoría respondió correctamente a la pregunta, pero las otras personas pues no se sientan deprimidas. Entonces, vamos a ver la segunda opción: enfermedad aguda causada por infección del bronquio fuente adquirida de forma nosocomial. Pero pues esto no es... Esto ya lo corregiremos más adelante con la definición. Los que respondieron la tercera opción, no es una patología crónica, es una patología aguda. Y la última opción, infección del tracto respiratorio y la pleura que genera proliferación celular. Ya miramos más adelante cómo se define mejor. Podemos seguir. Listo. Entonces, ¿cómo se define neumonía adquirida en la comunidad? Enfermedad aguda causada por infección del parénquima pulmonar adquirida fuera del ambiente hospitalario o durante las primeras 24 o 48 horas durante la estancia hospitalaria. Esta es la definición correcta de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, para que se la lleven, la anoten y la tengan en cuenta. ¿Por qué se caracteriza esta neumonía? Se caracteriza por un infiltrado celular purulento, inflamatorio y exudativo, que en la gran mayoría de casos genera un síndrome de consolidación que ya veremos por qué se caracteriza más adelante. Esta neumonía puede tener diferentes agentes etiológicos, pero los más frecuentes son virus, bacterias, hongos y por último parásitos. Lo más usual es que haya alteración del intercambio gaseoso, pues por la ocupación alveolar debido al exudado. ¿Esto en cómo se va a ver reflejado en el paciente? Se va reflejado en la disminución de la saturación de oxígeno. Les vamos a presentar los hallazgos radiológicos más adelante. Y pues aquí les vamos a mostrar como los principales agentes etiológicos. Cabe resaltar que aquí en Colombia la etiología de los microorganismos está identificada tan solo en el 30%,
identificada en un tercio de los casos, puestos, de los casos estudiados. Entonces, en las bacterias, los principales agentes etiológicos serían el Streptococcus pneumoniae y seguido de la Haemophilus influenza. Esta neumonía causada por Haemophilus influenza es muy frecuente en niños y también genera la neumonía redonda, que también la veremos ya más adelante en los hallazgos radiológicos. Los virus más frecuentes son influenza, rinovirus y pues el que nos metió a todos en una pandemia como lo es el coronavirus. Las bacterias atípicas son bacterias que pueden generar neumonía, pero no son tan frecuentes que generan una neumonía típica. La principal es la Legionella, seguida del Mycoplasma. Fisiopatología. Bueno, para que haya una neumonía es casi lógico pensar que un microorganismo tiene que llegar al espacio alveolar para pues generar toda la cascada de citoquinas y realizar la respuesta inmune. Pero ¿cómo llega? A esto es a lo que nosotros llamamos microaspiración. ¿Qué es la microaspiración? Es la inhalación de secreciones orofaringias que sucede generalmente cuando uno está durmiendo. Entonces, hay unos pasos, en esta imagen nos describe unos pasos que son muy simples pero muy fáciles de entender de cómo sucede la fisiopatología de una neumonía. Entonces, paso 1, la llegada de los patógenos al espacio alveolar. En esta imagen nos muestran un diplococo llegando. En el paso 2 hay una multiplicación del patógeno. En el paso 3 es la producción de citoquinas por parte de los macrófagos alveolares. Ya vamos a profundizar un poco más sobre la importancia de estas células inmunes. El paso 4, el reclutamiento de neutrófilos. Este reclutamiento de neutrófilos va a ser mediado por diferentes mecanismos que ya voy a explicar y estos van a ser también los responsables de la generación del exudado alveolar. Entonces, listo. No se asusten, esa imagen yo sé que es pesada, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más relajada y breve posible. Entonces, el cuerpo tiene varios mecanismos de defensa ante la aparición de un patógeno, por lo menos en el pulmón. Tiene barreras anatómicas como barreras inmunológicas. Entonces, hablemos primero de las barreras anatómicas. Las barreras anatómicas son principalmente el epitelio mucociliar del tracto respiratorio. Estas secretan mucinas y con la presencia de los proteoglicanos y de la matriz extracelular hacen un clearance mucociliar, dificultando la llegada de las bacterias hacia el espacio alveolar. Pero, ¿qué pasa si esto no es suficiente para detener la infección por un microorganismo? Entonces va a llegar al espacio alveolar y ahí el papel, el protagonismo lo van a coger principalmente al principio dos estructuras, que es el epitelio alveolar compuesto por los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2 y el macrófago alveolar. Entonces, si no funciona el clearance mucociliar, en el epitelio hay unos receptores llamados receptores tipo TOL que detectan daños moleculares asociados a patógenos. ¿Y eso qué va a hacer? Que se secrete citoquinas que activen a los macrófagos alveolares, que también son es el principal mecanismo de defensa del alveolo. Esto va a permitir que se haga fagocitosis, que se induzca la apoptosis en los microorganismos y haya un buen método de defensa. Pero ¿qué pasa si esto todavía aún así no es suficiente como para acabar el microorganismo que llegó al espacio alveolar? También hay secreción de quimiosinas que reclutan los neutrófilos, a los neutrófilos. Los neutrófilos llegan, se translocan al espacio alveolar y empiezan a secretar un montón de moléculas antimicrobianas, como lo puede ser la elastasa, la proteína A3, catepsina G, la lactoferrina, etc. También cabe resaltar que los neutrófilos pueden, pueden liberar nets, que son trampas extracelulares. Es como así, por decirlo así, una bomba que impide que se proliferen y de paso también matan al microorganismo que está infectando. También es importante la función de las plaquetas en la respuesta inmune. Entonces, también secretan citoquinas proinflamatorias y de reclutamiento. Entonces, estos son los principales mecanismos de defensa. A esto hace referencia cuando ahí en el título dice resistencia inmune. ¿Cómo es que nuestro cuerpo resiste sin ayuda exógena a la infección por un microorganismo? Siguiente. Entonces, defensa ante la infección. Esta imagen, si quieren, léansela, es más o menos un resumen de todos los mecanismos de defensa que están en la diapositiva anterior. Pero ¿por qué puse esta imagen? Esta imagen es más para un poco reflexionar como el estado del paciente. Es muy importante mirar
si el paciente está inmunosuprimido o no. ¿Ustedes creen que estos mecanismos de defensa que les acabo yo de explicar van a funcionar en un paciente en terapia inmunosupresora de manera efectiva o en un paciente diabético cuando ya está inmunosuprimido? No, esto van a tener como mucha mayor facilidad para tener efectos. Entonces, siguiente. Pero después, ¿qué factores influyen al momento de la resolución de una neumonía? Nosotros también tenemos como unos mecanismos por los cuales podemos salir de esa neumonía y evitar el daño, secuelas. ¿Cómo llamamos a esto? Resiliencia epitelial. ¿A qué hace referencia? Otra vez entra el papel el epitelio alveolar y el macrófago alveolar. Una vez ya finalizada la infección, el macrófago alveolar empieza a secretar citoquinas antiinflamatorias y demás factores que ayudan a la reparación del tejido, como lo puede ser el factor de crecimiento transformante beta 1, la prostaglandina 2 o mediadores lipídicos proresolutivos. ¿Y qué papel tiene el epitelio en esto? Es que se activan un montón de proteínas que interfieren con el ciclo celular, pues porque, a ver, si hubo un daño tisular, pues obviamente tiene que haber proliferación del epitelio, pues para volver a arreglar del daño. La resiliencia epitelial hace referencia a como, hey, tenemos que arreglar tenemos que ser insistentes en arreglar lo que se perdió por el daño por el microorganismo. Entonces, esas son dos cosas importantes a resaltar en la fisiopatología. Esto es exactamente lo mismo que las otras dos diapositivas. Hay que pensar también muy bien en si tenemos algún paciente que tenga alguna afección de los mecanismos que ayudan a la reparación del alveolo después de una neumonía. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Factores de riesgo, condiciones clínicas y estilo de vida. Hay unos factores de riesgo que predisponen a una persona para tener neumonía o no, para que obtengan una neumonía o no. Entonces, basados en estas condiciones clínicas, tener antecedentes de neumonía, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, neumonía crónica, obviamente, diabetes por la inmunosupresión y en el estilo de vida. Además de eso, tenemos que hacer una muy buena anamnesis, en específico también en este punto. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, el hacinamiento, que es principal foco de crecimiento de microorganismos que pueden generar una neumonía, contacto con los niños también, y el inmunocompromiso. La clínica. La clínica va a ser muy característica por lo general en las neumonías, entonces los síntomas que nos va a referir el paciente siempre van a ser como, doctor, me falta el aire, tengo tos con flemas, fiebre, escalofríos, y los signos que nosotros podemos encontrar al examen físico son taquicardia, una elevación de la tensión arterial, muy característica la fiebre, aunque puede variar un poco en pacientes mayores o inmunosuprimidos, la desaturación de oxígeno por la alteración del intercambio gaseoso en el alveolo, disminución de la excursión torácica, aumento de las vibraciones vocales, a la percusión se va a escuchar una matidez en el lóbulo afectado, disminución del murmullo vesicular y el soplo tubárico, que es fisiológico en la tráquea, pues se va a pasar a escuchar también en el área afectada. Va a haber presencia de estertores y pectoriloquia. Presentación clínica. Esta imagen nos representa como una línea del tiempo de la defensa o la respuesta inflamatoria en las neumonías. Entonces, primero podemos ver que hay una respuesta inflamatoria local y esto va a presentar unos síntomas característicos como lo puede ser la tos, la producción de esputo, la dificultad para respirar, dolor pleurítico, seguido de una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, ¿estos qué otros síntomas nos puede dar? Fiebre, malestar, taquicardia, etcétera. Entonces, si nosotros dejamos que esta neumonía pase más, o sea, sin tratamiento, pase, entonces puede haber una disfunción orgánica que también nos puede generar unos síntomas como confusión, hipotermia, hipotensión, etcétera. Aquí ya estaríamos hablando de una neumonía adquirida en la comunidad severa. Esto nos va a llevar a falla orgánica.
Principalmente va a haber falla orgánica del sistema respiratorio y del cardiovascular. Y los seguidos, como lo son el renal, neurológico, hematológico, metabólico o hepático, depende de las comorbilidades del paciente. Entonces, hablamos de un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Pero entonces, ya sabemos cómo puede desencadenarse una neumonía a través del tiempo, dependiendo a su respuesta inflamatoria. Ahora, pero nosotros, ¿cómo sabemos acá? Estamos al frente de un paciente, ¿cómo sabemos si nuestro paciente cursa o no con una neumonía adquirida en la comunidad severa? Para eso, la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas nos dieron esta tabla de acá, que dice criterios mayores y criterios menores. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en mencionarles un poco sobre lo que son los criterios mayores. Los criterios mayores son que el paciente esté en un shock séptico tratado con vasopresores o que tenga una falla respiratoria y que necesite ventilación mecánica. Si tiene al menos uno de esos, va a estar cursando con una neumonía severa. Y si tiene si tiene tres de los criterios menores o más, entonces también está cursando con una neumonía severa. Entonces, ¿a qué nos referimos con las imágenes de al lado de síntomas típicos? O neumonía típica. La neumonía típica es la que por lo generalmente cursa con un síndrome consolidativo. ¿A qué se refiere con un síndrome consolidativo? Es el conjunto de signos y síntomas que hay a la anamnesis y el examen físico encontramos al paciente que. Entonces, a la inspección primero vamos a encontrar probablemente un paciente que venga con tos exagerada o con síntomas de distrés respiratorio, como lo puede ser uso de músculos accesorios, tirajes intercostales, etcétera. A la auscultación, nosotros podemos encontrar estertores, también podemos encontrar la percusión matidez y también podemos encontrar, pues, en las vibraciones vocales el 33 aumentado. El 33 aumentado es que tú llegas, le dices al paciente, diga 33, y pues las ondas sonoras van a viajar mejor a través de un medio sólido, como lo puede ser el síndrome de consolidación en un lóbulo pulmonar. Entonces, a eso nos referimos con una neumonía típica. En la típica no se va a caracterizar así. La neumonía se caracteriza por la neumonía causada por un agente etiológico no tan común, como lo puede ser la legionela. ¿Y estas cómo las vamos a identificar en un paciente? En un paciente estas las vamos a identificar principalmente por las manifestaciones extrapulmonares. Estas manifestaciones extrapulmonares son principalmente causadas, o bueno, dependen, es del microorganismo que esté causando la neumonía. Entonces, por ejemplo, por una legionela podemos encontrar manifestaciones extrapulmonares como lo puede ser náuseas, vómitos, falta de aliento, confusión, mialgias, eso en la legionela. En el micoplasma nosotros podemos encontrar también dolor de cabeza, mialgias, pero también podemos encontrar unas manifestaciones tanto como en la piel, como en el abdomen y en el sistema nervioso central. Entonces, en la piel podemos encontrar eritema nodoso y el síndrome de Stevens-Johnson. Gastrointestinalmente podemos encontrar una hepatomegalia y en algunos casos también podemos encontrar en el sistema nervioso central síntomas de meningitis. Entonces, siguiente. Factores de riesgo, pero hay que especificar una cosa, estos factores de riesgo son específicos, ya les explico por qué. Entonces, tú llegas y ves a un paciente y le sospechas una neumonía, también, listo. Entonces, dependiendo de estos factores de riesgo específicos que pueda tener el paciente, puede estar infectado por un agente etiológico o no. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, digamos que llega a la consulta un habitante de calle que refiere el consumo de heroína intravenosa, que también está bajo el estado de otras sustancias psicoactivas, pues muy probablemente estos factores, según esta tabla, los factores de riesgo específicos nos pueden orientar a que está sufriendo una neumonía por Staphylococcus aureus. O, por ejemplo,
O, por ejemplo, otro ejemplo del paciente. Nos puede llegar un paciente que tenga 67 años, que diga que fue alcohólico en su pasado y que también esté en terapia inmunosupresora. Entonces, según esto, pues nosotros nos podemos orientar. Ojo, esto no es ley. Esto no es que diga, ah, no, ya tiene esta bacteria, tratémosla para esto. No, esto es sugestivo de que puede llegar a tener una neumonía causada por esta bacteria. Entonces, aquí en esta imagen también les resaltamos dos de las bacterias más importantes en las guías colombianas, que ya verán ustedes por qué cuando hablemos del manejo, que lo son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Cabe mencionar que Pseudomonas aeruginosa es más de ambiente intrahospitalario, nosocomial, pero igual no está de más mencionarlo de que también puede generar adquirida en la comunidad. Muchas gracias. Ahora pues me gustaría que también respondieran este QR. Bueno, listo. Entonces ya vamos a cerrar esta pregunta. Aquí la tendencia fue hacia que sí se le debe solicitar un gram de esputo y un cultivo a todos los pacientes diagnosticados con neumonía. Entonces, pues para hablar en cuanto al diagnóstico microbiológico en neumonía, entonces pues vemos que basados en la guía colombiana y según las recomendaciones internacionales, no se recomiendan los cultivos de manera rutinaria en pacientes pues con neumonía. Sin embargo, ellos nos hablan de ciertas indicaciones entre las cuales podemos destacar un paciente que tenga una neumonía severa, un paciente que haya sido tratado empíricamente para Staphylococcus aureus metilinosa resistente o para Pseudomonas, o que previamente hayan estado infectados con uno de estos dos microorganismos. Igualmente nos mencionan que haya tenido un antecedente de hospitalización y o antibiótico terapia parenteral en los últimos 90 días. Entonces aquí les quise poner una imagen de lo que nos dice la guía como tal, y es que pues realmente no se recomienda el gram y el cultivo de esputo de forma rutinaria. Para seguir en cuanto al diagnóstico microbiológico, entonces es necesario hablar de los paneles PCR, o pues como muchos los conocemos en el hospital como el FilmArray, o bueno, pues en realidad hay muchos otros. Entonces es si de manera rutinaria se deben solicitar también. Y en este artículo que fue publicado en el 2021, se evaluó la utilidad de los PCR, de los paneles PCR en pacientes hospitalizados, donde ellos tenían dos outcomes primarios, que eran, uno, verificar el porcentaje de los pacientes diagnosticados con PCR, y esto compararlo con los pacientes que habían sido diagnosticados por cultivo y mirar si realmente esto tenía una utilidad, y dos, mirar si cabía un shift terapéutico en cuanto al tiempo de recolección. Sin embargo, pues ellos se dieron cuenta que en esta población que ellos habían estudiado, el PSI, que es un score del que más adelante vamos a hablar, en neumonía era en promedio de 100, esto los calificaba como un estadio 4 y 5, lo cual nos habla de una neumonía severa, y realmente sí hacían una pregunta, y es si podemos reemplazar los cultivos o no. En este estudio, ellos vieron que
realmente los paneles de PCR habían servido, uno, para escalar la terapia o para escalarla dependiendo de la situación, pero sí habían tenido una gran utilidad, ya que, como podemos observar aquí en la gráfica, los pacientes que al ser sometidos al FilmArray habían tenido un cambio en su terapia. En cuanto a escalar la terapia antibiótica, habían sido 9, la escalación, pues el descalanamiento había sido de 81, y pues cualquier cambio para el que funcionó el FilmArray fue de 56 pacientes de 70, esto quiere decir de un 80%. Entonces, a la pregunta que ellos se hacían si realmente servía o llegaba a ser superior como para reemplazarlo por los cultivos, ellos nos dicen que el panel de PCR no debe ser considerado como algo aislado, sino más bien en conjunto con el cultivo del esputo. En este otro estudio se estaba estudiando el impacto de las pruebas de PCR para el diagnóstico de sepsis, y básicamente lo que ellos querían comprobar era si un resultado positivo en un panel de PCR llegaba a sustituir el juicio clínico, o si podía impactar en la mortalidad de los pacientes, y ellos vieron que no, según esta gráfica donde nos mostraban que la mortalidad predicha para los pacientes a los que se les daba egreso sin una confirmación por el PCR era más o menos del 80%, y aquí vemos que a los que no se les hizo nada, por más de que tuvieron una prueba de PCR positiva, pues realmente la mortalidad fue inferior. Entonces, esto fue lo que ellos vieron, y ya vamos a ir con el abordaje radiológico. ¿Listo? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces, nada, antes que comenzar, agradecerle al grupo de medicina interna pues por habernos invitado. La verdad es que es un honor como tratar de empezar a hacer más colaboraciones con demás grupos de la universidad, que de esta manera como que podemos retroalimentarnos mucho con distintos temas. Entonces, hacer el proceso o digamos que el incentivo de la educación un poco más amigable entre todos. Entonces, antes de comenzar, pues yo les voy a hablar del abordaje radiológico. Realmente mi misión o mi objetivo de esta parte realmente no es como que aprendan a describir como un radiólogo, no les vengo a enseñar clases de física, no les vengo a enseñar realmente nada complicado. Traté de hacerlo quizás lo más digerible posible. Realmente quiero que se puedan llevar algo útil para la casa. No quiero que de aquí salgan radiólogos, pero sí quiero que salgan médicos que tengan la capacidad de por lo menos identificar una neumonía. O sea, que se sepan defender en un ambiente hospitalario, pues cuando los acribillen a preguntas, que va a ser bastante común. Entonces, durante la presentación voy a estar haciendo preguntas al azar. Cualquier persona que quiera participar puede levantar la mano, puede abrir el micrófono, y pues tratar de que esto no sea quizás como tan cuadrado, tan tipo revisión, sino realmente tratar de que todos puedan entender este tema que pues para mí me parece tan bonito, y pues también me gustaría como hacerle la vida más fácil a la gente, ya que muchas personas digamos que comienzan con esta área no de la mejor manera. Entonces, Santi, si quieres, siguiente diapositiva. Entonces, tomando en cuenta lo que ya hablamos, la neumonía como tal puede definirse como un cuadro de consolidación pulmonar, el cual es causado por un exudado inflamatorio. No siempre es así, pues el mismo nombre de neumonía siempre nosotros lo asociamos con patología infecciosa. Realmente el espectro es mucho más amplio, que no vamos a abarcar en esta charla, pero es clave conocerlo. Y es que hay neumonías que son de causa no infecciosa. Y aquí es cuando entran otros términos, como es el caso de la pulmonía, que sí es lo mismo, o la neumonitis. Entonces, eso sería un poco más confundirnos y meternos con temas mucho más aparte. Entonces, esta parte nosotros no vamos a quedar con que la neumonía la vamos a tratar durante esta revisión como causadas por un agente infeccioso. Entonces, antes, si quieres la siguiente. Entonces, dado que la neumonía ocupa el espacio aéreo o intersticial, con alguna forma de líquido o exudado inflamatorio, también puede ser sangre, puede ser jugos gástricos en el caso de la neumonía aspirativa. El hecho es que nosotros tenemos un aumento de la densidad en las imágenes. ¿Esto cómo se ve? Nosotros en la radiografía lo vamos a ver como radiopaco, y en las tomografías como hiperdenso. Resulta que mucha gente quizás no sabe más o menos cuáles son los criterios para solicitar una tomografía, o en qué tipo de pacientes se considera tomar una tomografía, y son 4 puntos claves que quiero que se lleven a casa.
¿Cuándo se solicita una tomografía? Cuando hay una radiografía de tórax no concluyente, cuando hay una neumonía recurrente, cuando hay una pobre respuesta al tratamiento o cuando hay una sospecha de complicación. Entonces, en las imágenes de abajo a la izquierda, en color rosadito, pues tenemos el alvéolo. El alvéolo pues es donde ocurre el intercambio gaseoso y luego tenemos otras dos imágenes. Lo primero que les quiero enseñar para que se lleven es quizás de lo que más han escuchado durante los últimos años y es el tema del patrón enviriosmerilado, que es una consolidación. Lo que les decía, la densidad la densidad va ligada al exudado inflamatorio como tal, pero también no solamente a la composición o concentración, sino a la cantidad, al volumen. Entonces, Santi, si quieres pasa y nos devolvemos un momentico. Entonces, el centro de toda esta patología es el lobulido pulmonar secundario, que es en pocas palabras la porción o la unidad funcional de todo el sistema respiratorio. Aquí es donde ocurre todo el problema y donde vamos a ver todos los patrones radiológicos, tanto de lo que vamos a hablar hoy como de los otros espectros, ya sean virus, neumonías atípicas o de causas por biomasas, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a tener en el lobulido pulmonar secundario los alvéolos, vamos a tener los bronquiolos terminales y también las arterias peribronquiales, y hacia el intersticio vamos a tener lo que serían las venas y el sistema linfático. Adicional a eso vamos a tener una parte muy importante que es el intersticio pulmonar, que este básicamente es el esqueleto, es el que le da sostén al pulmón, que este usualmente en las radiografías no se ve y en las tomografías incluso tampoco se ve. Y hay unos protocolos específicos o unos casos puntuales en los que nosotros sí vamos a poder verlo y es cuando este está inflamado, está engrosado. Es muy complicado a veces visualizarlo en la radiografía, pero la manera correcta de evaluar intersticio es en la tomografía computada de alta resolución, en la TCAR. Mientras que el caso de la consolidación y el patrón enviriosmerilado, que es lo que quiero que se lleven. Santi, si quieres devolvémonos un momentico. ¿Cuál es la diferencia de cómo nosotros lo vemos en la tomografía y en la radiografía? En pocas palabras, es la cantidad de llenado de cómo se encuentra ese alvéolo. La consolidación es cuando nosotros tenemos el alvéolo completamente lleno de ese exudado inflamatorio, mientras que el patrón de enviriosmerilado es cuando tenemos un llenado parcial. Y esa es la razón por la que nosotros o lo vemos completamente hiperdenso radiopaco o lo vemos con un patrón parchado difuso. Si quieres, siguiente. Entonces, aquí les traigo una imagen de cómo se vería entonces un patrón enviriosmerilado. Algo que tienen que saber es que ellas pueden llegar a estar ligadas una con otra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo inicialmente puedo ver un patrón enviriosmerilado y más adelante cuando le haga, digamos que un control, puede que ya tenga una consolidación. O puede que nunca evolucione una consolidación, o puede que nunca identificamos ese inicio del patrón enviriosmerilado, sino que directamente lo cogimos ya con consolidación. Entonces, hasta aquí todo claro. Si alguien tiene preguntas, puede ir haciéndola, pero yo creo que es más o menos evidente la diferencia entre cómo se ve una consolidación. O sea, es completamente blanco tanto en la radiografía como en la tomografía, mientras que el enviriosmerilado sí ya es un patrón más heterogéneo y quizás no tan focal, sino que puede ser de características difusas. Entonces, Santi, siguiente. En la literatura ustedes pueden encontrar muchas clasificaciones de neumonías. O sea, realmente el espectro es bastante amplio, pero creo que la que más se maneja en el medio son las que ven, creo que no se ve tan grueso ahí la letra, pero nosotros vamos a encontrar lo que es la neumonía lobar, la neumonía segmentaria o bronconeumonía, vamos a tener también la neumonía redonda, la neumonía cavitada, y vamos a encontrar también una combinación, por ejemplo, entre la alveolar e la intersticial. Adicional a esto también vamos, adicional a esto, nosotros, pues, lo que les acabé de mencionar, también vamos a tener el patrón enviriosmerilado, vamos a tener derrame pleural paraneumónico asociado a la neumonía, o podemos tener incluso un patrón miliar, que eso ya es tema adicional, pero también como para que vayan teniendo contacto con este. Y en el caso de las neumonías intersticiales también tienen muchos patrones. Vamos a tener un patrón reticular, reticulonodular, nodular. Entonces, lo que les digo, aquellas personas que les interese mucho este tema, realmente una charla solo de neumonía no da para abarcar todo el espectro. Entonces, antes, si quieres, siguiente. Comencemos hablando de los signos antes de empezar a hablar de neumonía. Lo que les digo, yo quiero que se aprendan los puntos clave para poder identificar una posible neumonía. Entonces, antes de empezar a hablar de los signos, la radiología como tal no es diagnóstica. Esta nos ayuda a descartar diferenciales y no hay ningún signo que sea específico de ninguna patología.
Nosotros podemos ver un broncograma en múltiples patologías, entonces no se casen tampoco con eso. Lo que quiero es que se lleven qué es un broncograma. Pues como su mismo nombre dice, nosotros vamos a poder visualizar la vía aérea, pero esto se debe a que nosotros tenemos un ocupamiento de los alvéolos, tenemos un llenado completo del exudado inflamatorio, pero tenemos permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la vía aérea tenemos aire, se va a ver radiolúcido, pero todo lo que está alrededor de esta, pues está consolidado. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver en las imágenes. Santi, si quieres, en la imagen de la izquierda, nosotros tenemos una consolidación del lóbulo apical y más o menos se alcanza a ver bronquiofuente derecho como la trazada vascular, la trazada bronquial, ahí más o menos se alcanza a diferenciar y pues se ve claramente la consolidación. Y del lado derecho podemos ver también el árbol traqueobronquial, principalmente en el pulmón izquierdo, y se ve bien bonito. O sea, realmente no es tan difícil verlo, pero hay casos puntuales en los que es muy, muy sutil y mucha gente se puede llegar a pasar por alto. O sea, porque quizás la consolidación es muy pequeña y la trazada bronquial también. Entonces, ese es quizás el mayor reto que tiene la gente y es entrenar el ojo para poder ver las cosas pequeñas. Entonces, antes seguimos. Aquí les traigo pues la tomografía para que vean que se ven ambas. Realmente el pulmón se evalúa es con una ventana de pulmón. O sea, puede sonar redundante, pero mucha gente piensa que la tomografía es una sola y realmente es, digamos que existen muchos protocolos, como es las ventanas de mediastino, ventanas de cerebro, las ventanas de hueso. Entonces, pulmón se evalúa solamente con ventana de pulmón. Si nosotros queremos ver mediastino, pues utilizamos la ventana de mediastino. Y nada, pues les traía esto para que vean que realmente el broncograma se puede ver en ambas imágenes, pero es mucho más claro como se ve en una ventana de pulmón. Nosotros así podemos evaluar o caracterizar las lesiones que tenga el paciente y pues también identificar la extensión. En la otra no se ve completamente nada. Santi, ¿seguimos? Entonces aquí les tengo el Trimble sign o el patrón de árbol en gemación. Este también es un signo poco específico, realmente. Y aquí pasa completamente lo contrario al broncograma aéreo. Mientras allá nosotros teníamos una vía aérea permeable, pero teníamos una ocupación alveolar, aquí tenemos el alveolo desocupado, pero tenemos una ocupación de la vía aérea distal de los bronquiolos terminales. Tenemos un llenado, pues, puede ser con moco, puede ser con exudado inflamatorio, con lo que sea, pero usualmente se asocia más que todo a patologías como puede ser el caso de la bronquiolitis o incluso de las bronquiectasias sobreinfectadas. Entonces, aquí pasa lo contrario, pues como su nombre lo indica, nosotros vamos a ver visualmente la vía aérea de color blanco, hiperdenso en tomografía, y pues vamos a ver que hacia el final de la vía vamos a ver como esos lobulillos, esos nódulos, pues que se asemejan al árbol de cerezo. Entonces, siguiendo con esto, quizás uno de los signos más complicados que mucha gente se le dificulta y uno de los más famosos realmente. Y no solamente puede aplicar para esto, sino para todo el espectro físico de la radiología, pero la utilidad de este signo es identificar la distribución espacial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos que hay dos estructuras que están superpuestas una con otra, pero no sabemos en qué plano está cada una. El signo de la silueta básicamente es cuando tenemos dos estructuras con densidad similar que están contiguas una con otra y se produce el borramiento. Cuando nosotros tenemos estructuras en el mismo plano, pero que no se borran, o sea, que se puede diferenciar una de otra, es porque están en planos distintos. Y esto es muy útil, digamos, por ejemplo, cuando uno quiere identificar en qué lóbulo está afectando la neumonía. Santi, ¿se siguiente? ¿Otra vez? Estas son más o menos las estructuras que podemos ver nosotros afectadas con el signo de la silueta. Fundamentalmente, nosotros siempre nos enseñan diafragma y corazón, también puede incluir mediastino. Pero entonces lo que se quiere que se lleven de aquí es, por ejemplo, cuando se produce un borramiento de la silueta cardíaca del lado derecho, es porque nosotros estamos involucrados, o sea, la neumonía está constituida en el lóbulo medio. Mientras que si se produce un borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, significa que está en el lóbulo inferior. Entonces nosotros tenemos que jugar con esto. Por ejemplo, en el lado izquierdo del corazón, si nosotros, es más, creo que ahora les tengo un caso, entonces les mostraré. Si quieres, siguiente, Santi. María Paula, adelante. Disculpa, es que me surgió una dudita. Lo que pasa es que pues yo tengo la duda de si eso se puede confundir con EPOC. O sea, digamos que la radiografía que estás mostrando, yo también la podría interpretar como EPOC, más que todo como enfisema. Entonces, no sé
si me puedas decir como pues yo sé la diferencia entre neumonía y EPOC, claramente, pero pues digamos que hay radiografías que muestran el mismo árbol que estás mostrando ahí, igual. Entonces, ¿qué diferencia habría en la radiografía de una y otra? Pues usualmente en el paciente de EPOC hay un engrosamiento de lo que es la vía aérea, pero adicional a eso, algo característico del EPOC es el atrapamiento aéreo. Nosotros vamos a ver mucho enfisema, también vamos a ver pulmones hiperlucentes, que son pulmones más negros de lo normal, en los que se produce un borramiento de la trazada vascular. Más adelante, antes de hablarles de neumonía, les tengo unas imágenes de un tórax normal, para que más o menos puedan diferenciar entre uno y otro. Pero el hecho es ese, nosotros en un paciente con EPOC vamos a ver también pulmones alargados, vamos a ver aplanamiento diafragmático, entonces realmente hay muchos más signos, pero lo más importante es que nosotros no vemos imágenes, sino que vemos pacientes. Entonces, el meme famoso de los radiólogos de correlacionar con clínica, pues no está tan loco, sino que realmente la parte yo creo que menos importante del tratamiento del paciente es la parte de imágenes. O sea, esto nos ayuda, es más o menos para enfocar el tratamiento, pero casi todo se hace clínico, realmente. No sé si más o menos me hago entender. Sí, gracias. Listo. Entonces, siguiendo con esto, Santi, siguiente. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de lo que sería un signo de la silueta del lado derecho. Santi, si quieres señalar ahí, más o menos por la aurícula derecha. Nosotros no vamos a poder caracterizar, no, del otro lado, la otra imagen. Eso. Entonces ahí nosotros no vamos a poder diferenciar o caracterizar la silueta cardíaca del lado derecho. Se produce un borramiento porque tenemos efectivamente una neumonía en el lóbulo medio. Si nosotros tuviéramos en este caso, como va a ser el siguiente, un borramiento del ángulo costodiafragmático, entonces nosotros diríamos que estaría comprometiendo el lóbulo inferior. Entonces, si quieres siguiente, pues yo creo que ya como para no repetir tanto de lo mismo. Y en este caso tenemos lo contrario. Ese. En el hemitórax izquierdo vamos a poder visualizar que hay un borramiento completo tanto del ángulo costodiafragmático izquierdo como de la silueta cardíaca del lado izquierdo. Entonces lo más probable es que tengamos una extensión bastante grande, una neumonía en el lóbulo inferior que puede comprometer incluso la región lingular. Entonces, nuevamente, como para que se les quede, signo de la silueta, superposición de densidades. Cuando dos estructuras están juntas de densidad similar, entonces se produce el borramiento. Si estuvieran en planos distintos, se podría, digamos que, caracterizar mejor. Entonces, el caso chévere, como que les había mencionado, nosotros podemos tener casos en los que haya signo de la silueta, o sea, que el signo de la silueta borre la silueta cardíaca, pero no el diafragma, o que borre el diafragma y no la silueta cardíaca. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos saber, por ejemplo, de que una lesión es anterior o es posterior. Si borra la silueta cardíaca es anterior, si borra la silueta diafragmática sería posterior. Siguiente, Santi. Y pues ya aquí lo tiene más clarito. Se los dejé de último como para que ya quede bien claro el signo de la silueta y lo tienen con la flechita, la línea roja. Del lado izquierdo podemos caracterizar la silueta cardíaca, mientras que del lado derecho realmente se extiende mucho más allá de lo que va el corazón. Entonces, ese es el signo de la silueta. Siguiente, Santi. Signo de lesión extrapulmonar. Este es bastante importante, quizás no tiene que ver tanto con el tema, pero puede ir relacionado. Y también se le puede conocer como el signo de la embarazada. Y es cuando nosotros empezamos a hacer la lectura de los hemitórax, empezamos a mirar pleura, y nosotros podemos ver una hiperdensidad o digamos que un abombamiento, como es el caso, por ejemplo, de una embarazada, que significa que nosotros podemos tener una lesión, un proceso infeccioso en el espacio pleural. En este caso tenemos un empiema. ¿Cómo nosotros podemos identificar si una lesión está dentro o fuera del parénquima? Básicamente, mirando parénquima. En este caso, no se ve parénquima en esas regiones de opacidad y quizás el abombamiento es un poco más como armonioso. O sea, se nota que es como quizás un poco más liso y no es como que corte la silueta de la pleura de manera drástica. No sé si me hago entender más o menos. Entonces, de esa manera nosotros podríamos identificar si una lesión está dentro del parénquima o fuera del parénquima, cuando vemos más o menos este tipo de imágenes. En la tomografía, pues tenemos ya lo que sería el empiema, pues que ya como muchos pueden saber, ese es un absceso que se produce pues a nivel de la pleura que puede determinar, digamos, en una neumonía o incluso al revés, que comience como una neumonía y termine como un empiema, o que puede llegar a ser una complicación bastante grave.
Y pues nada, si quieres seguimos, Santi. Aquí estuvimos hablando, pues cuando la doctora nos hizo la retroalimentación, o sea, como que investigamos un poco más del tema porque este caso es curioso, y es el tema del neumatocele o el absceso. Como el nombre lo indica, neumatocele, aire es como acuñado, como si fuera una cavidad con aire, mientras que un absceso, pues ya sabemos que es una reacción pues, inflamatoria que produce pus. En este caso, nosotros tenemos un paciente de 2 años y medio con un neumatocele, el cual tiene nivel hidroaéreo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un absceso. O sea, tenemos un neumatocele con un absceso. En pocas palabras, una neumonía cavitada, que lo voy a mencionar un poquito más adelante, más o menos a qué va ligado. Entonces, ¿cómo se puede definir esto? O sea, ¿cómo lo podemos caracterizar? Vamos a ver una lesión redondeada, quizás con bordes pues bastante radiopacos o hiperdensos, delgados, que puede o no tener nivel hidroaéreo, que sería un componente subsólido, que es el que estamos viendo radiopaco abajo, que sería pues lo que sería el pus, así como sencillo, sin complicarnos mucho más la vida. Santi, si quieres muestra la siguiente, que sería la tomografía, el control a un mes después del tratamiento. Nosotros seguimos manteniendo el neumatocele, pero ya no tenemos el componente subsólido. Entonces, algo clave, pues para que sepan, es que ¿por qué a las neumonías no se les hace control? Porque realmente nosotros no vamos a ver cambios a corto plazo. Por eso los pacientes con neumonía no le hacen control a los 7 días cuando termina antibiótico, ni a los 10, ni a los 15, sino incluso hasta las 6 semanas se les puede llegar a hacer control. En el caso del neumatocele, pues queda, o sea, como se produce, digamos que esa pérdida de parénquima, demora mucho más tiempo como en quitarse de la pelotica. Entonces, Santi, si quieres seguimos. El foco de Ghon. Este es quizás un poco más, o sea, se puede hacer una charla completa de tuberculosis, pero en pocas palabras, el foco de Ghon es un área granulomatosa que ocurre en las priminfecciones de tuberculosis, es decir, en tuberculosis primaria. Este como tal es es el foco donde se empieza a diseminar la tuberculosis, entonces esta se puede diseminar a los ganglios próximos, como es el caso de los ganglios paratraqueales, subcarinales, preiliares, ipsilaterales, obviamente. Y nosotros vamos a ver esto en pocas palabras en pacientes primi o incluso en pacientes que ya cursaron, o sea, que ya tienen inmunidad a la enfermedad. Entonces se puede ver como una cicatriz, o sea, realmente se va a ver como una lesión pequeña, radiopaca o hiperdensa, en la cual nosotros tenemos la obligación de mirar el historial, la historia clínica del paciente, a ver si ese paciente tuvo tuberculosis. Entonces, el foco de Ghon es esa lesión redondeada que estamos viendo, que nosotros vamos a llamarlo complejo de Ghon cuando este se extiende a los ganglios próximos. Santi, si quieres, siguiente. Y ya para terminar, nosotros vamos a hablar del complejo de Ranke cuando ya tenemos calcificaciones del complejo de Ghon. Entonces, como para que identifiquen que realmente el espectro de la tuberculosis en pacientes primi, o sea, que no han tenido quizás una reinfección, nosotros lo podemos identificar con el complejo de Ranke, con el complejo de Ghon. Entonces, nada, se produce la fibrosis y por eso es que lo vemos con esas características. Luego tenemos el signo del halo invertido, que este es aún menos específico de todo lo que hemos hablado. Realmente, el signo del halo invertido, como su nombre indica, nosotros en este caso vamos a ver una formación como de un halo, de un anillo. En la literatura quizás se puede ver más bonito, pero no son casos tan cercanos a la realidad. En este caso lo que nosotros vamos a ver es un patrón de vidrio esmerilado central rodeado por una consolidación. Ya esa es la definición. Esto se puede presentar en muchos casos. Santi, si quieres las otras 2 imágenes. Eso. Como en este caso de un paciente con mucormicosis. Usualmente este signo se asocia mucho con enfermedades fúngicas en pacientes inmunosuprimidos y pues toma esas características. Se empieza, digamos, de afuera hacia adentro y se forman esas lesiones redondeadas, digamos que con un patrón homogéneo periférico, pero difuso central. Siguiente, Santi. Derrame paraneumónico, realmente esto, pues yo creo que ya muchos lo hemos escuchado durante la carrera, no quiero quedarme mucho en este paso. ¿Cómo identificamos un derrame? Pues lo podemos identificar, por ejemplo, con el signo del menisco, cuando tenemos un borramiento costodiafragmático y tenemos una disminución de volumen de lo que sería el parénquima pulmonar, como vemos en el caso del pulmón derecho, tenemos borramiento del ángulo costodiafragmático y adicional a eso, pues también desplaza estructuras. Entonces, dependiendo obviamente de la cantidad de volumen, vamos a ver, digamos que distintas características puntuales.
¿Cómo diferenciamos entre una consolidación, una atelectasia y un derrame? Básicamente por eso, cuando tenemos una pérdida de volumen en el caso de las atelectasias, nosotros vamos a evidenciar tracción de estructuras. O sea, por ejemplo, cuando la tráquea se desplaza hacia el lado izquierdo, cuando nosotros sabemos que está usualmente en la anatomía normal, un poco hacia el lado derecho, pues por el callado aórtico. Entonces, nosotros nos podemos guiar por esto cuando hay una tracción anómala o cuando hay un desplazamiento anómalo, quizás por el efecto de masa. En el caso de la derecha, pues tenemos una tomografía en la cual, si miran atentamente, tenemos dos densidades distintas. Tenemos una región más hiperdensa y una más isodensa. En el caso de la que se ve más blanquita, esa es una consolidación. Y todo lo otro que estamos viendo más oscuro sería líquido. Entonces, uno tiene que estar muy atento, pues, digamos, a los cambios de densidades que a veces pueden pasar muy sutilmente y uno se los come por alto pensando que todo es lo mismo. Pero hay mucha información entre tanto gris. Recuerden que hay 2000 densidades en la escala de Hounsfield y pues uno tiene que estar atento a no comerse esos hallazgos pequeñitos. Siguiente, Santi. ¿Alguien quiere decirme qué ve de anormal en esta imagen? Bueno, listo. Les adelanto que es una radiografía completamente normal, pues para que más o menos se ubiquen ahora que empecemos a ver los tipos de neumonía. Entonces, antes, si quieres, siguiente. Neumonía lobar. Agentes etiológicos frecuentes de esta, el mayor exponente es Streptococcus pneumoniae, también vamos a tener Klebsiella y el Haemophilus influenzae. Siguiente, imágenes. Eso, otra. Eso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una consolidación homogénea, en la cual fundamentalmente vamos a ver broncograma aéreo, no es siempre, pero es en muchos de los casos, vamos a evidenciar broncograma aéreo, y esta va a ser de bordes regulares que van a respetar cisuras, a diferencia de la siguiente. Santi, siguiente, que sería la neumonía segmentaria o bronconeumonía. En este caso, los mayores exponentes, vamos a tener el Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella y Haemophilus. Y las características de las imágenes van a ser quizás un poco más complejas de evidenciar, porque es una opacificación irregular, bordes irregulares, no respeta cisuras, incluso puede ser bilateral. Usualmente la lobar es unilateral, mientras que esta se puede diseminar más rápido. Siguiente. La intersticial no cabe tanto en esta charla, pero igual quiero más o menos para que evidencien las diferencias de cómo se ve la afectación del alvéolo con respecto al intersticio. Los principales exponentes aquí que los había mencionado, el Mycoplasma pneumoniae, los virus, el Pneumocystis jirovecii, también la enfermedad del legionario con la legionela. Entonces el espectro es muy amplio realmente. ¿Imágenes, Santi? En este caso les traigo las tomografías para que más o menos vean. Las neumonías intersticiales tienen distintos patrones. El más famoso es el reticular, porque pareciera como si uno le pusiera una red encima del pulmón y pues es terrible, o sea, se ve horrible. Pero para poder evaluar el intersticio pulmonar, como les había mencionado, se utiliza el protocolo, digamos, la tomografía computada de alta resolución, que nos permite evidenciar, pues, digamos que el engrosamiento y caracterizarlo junto con su extensión. Entonces, pues aquí no vamos a ver broncograma aéreo, simplemente vamos a ver engrosamiento del intersticio, podemos ver atrapamiento aéreo, enfisema, es bien maluquito. Y realmente muchas de estas neumonías se sospechan es cuando el paciente no responde a antibióticos. Muchas veces ni siquiera se diagnostica el agente etiológico, simplemente se trata. Siguiente. Aquí les traigo pues el corte coronal y el sagital, y algo que les quería mostrar es, Santi, las siguientes dos. Antes, eso. La diferencia con esta imagen y la anterior, realmente es el mismo paciente, sino que esto es una reconstrucción en mini-P o mini-P, que es de mínima intensidad. Y esta se utiliza mucho para caracterizar, digamos, que esos detalles pequeños, si se dan cuenta, no vemos más nada que solo pulmón. Omitimos el resto del cuerpo del paciente, entonces esta reconstrucción de tomografía se utiliza mucho para evaluar pulmón. Cuando hablen de reconstrucción MIP, MINIP y todo este tipo de espectros de la tomografía. Siguiente, Santi. Neumonía redonda. Este es quizás más frecuente en la población pediátrica, pues se evidencia como una opacidad esférica y suele confundirse mucho con tumores o con nódulos pulmonares solitarios, amartomas,
yo creo que incluso hasta podría con abscesos, sino que los abscesos usualmente también llevan nivel hidroaéreo, pero el hecho es que se ve como una opacidad redondeada que le complica la vida a mucha gente, y fundamentalmente porque en pacientes pediátricos hay una alta incidencia de tumores, entonces hay que prestarle mucha atención cuando uno vea en pacientes pediátricos este tipo de lesiones y pues estudiarlo completamente. Aquí pues traigo la tomografía, si se dan cuenta también se puede evidenciar broncograma aéreo, no es exclusivo de la neumonía lobar. Lo que les digo, apréndanse la razón de cada signo. Broncograma es que tenemos una vía aérea permeable con una consolidación periférica. Siguiente, Santi. Y pues aquí tienen el corte coronal. Neumonía cavitada, como les había hablado en el neumatocele. Aquí usualmente los principales exponentes son el estafilococo aureus y la tuberculosis, pero a diferencia del complejo de Ghon y complejo de Ranke, la tuberculosis sería secundaria, o sea, la tuberculosis secundaria es la que produce neumatoceles o neumonías cavitadas, mientras que la priminfección por tuberculosis va a producir es la calcificación o producir esa lesión de Ghon. Aquí no hay mucho más, es una lesión redondeada con contenido de aire que puede llegar a tener pus. Entonces realmente no tiene mucha más ciencia que eso. Siguiente, Santi. Bueno, si quieren, pues vamos con la siguiente, porque no estamos presencial, entonces ya no tiene mucho chiste. Y pues aquí les traigo un caso rapidito ya para terminar la parte de radiología. Cualquier persona que quiera participar, como decirme qué ven en la imagen, pueden levantar la mano o abrir el micrófono, no hay ningún lío. Adelante, Juanma. Pues obviamente se ve, pues no sé, supondría yo, un patrón más o menos sería de intersticial o de pronto de iris merilado. Ok. ¿Alguien más quiere aportar algo? Listo, entonces ya para terminar radiología, en esta imagen nosotros estamos viendo algo quizás que puede llegar a ser confuso. Puede ser un patrón mixto, intersticial con consolidación. Incluso también podría ser un signo del halo invertido porque tenemos consolidación anterior y también más o menos hacia la parte posterior. Y en el medio vemos un patrón de enverio esmerilado, que también podemos evidenciar signo de broncograma aéreo. Pero algo que mucha gente se come de esta imagen es que también tenemos asociado un derrame pleural paraneumónico. Si se dan cuenta, en las últimas dos imágenes, hacia el ángulo costodiafragmático izquierdo, podemos ver el borramiento de este ángulo. Entonces, esos son los pequeños detalles que a veces uno se puede pasar o comer por alto. Entonces, nada, pues agradecerles a todos. Si tienen preguntas, las podemos hacer al final de la charla. Y pues nada, espero que hayan podido aprender estas cositas sencillas. Cualquier duda que tengan o cosas en las que les pueda ayudar con imágenes, pues estoy a su disponibilidad. Entonces, si quieren, seguimos con medicina interna. Listo, muchachos. Entonces, ya para ir finalizando la charla, vamos a hablar del manejo y de la estratificación de la neumonía, según lo que ya les había hablado, pues siguiendo ese orden cronológico en el que ya tenemos un diagnóstico microbiológico y que ya nos hemos ayudado por imágenes, pues debemos proponer un manejo, estratificar el riesgo de nuestro paciente y pues finalmente les daremos unas conclusiones pues para que se lleven a la casa. Entonces, esta sería nuestra última preguntita interactiva del día de hoy, por favor, para que la respondan. Bueno, entonces respondieron 11 personas, de las cuales el 18% dijeron que era el PCI. La mayoría se inclinó hacia el CURP 65, otros respondieron que el SMART-CoP, y pues finalmente un 14% ahí se inclinó hacia los criterios de la ATS y de la ITS.
Entonces, pues esto era la idea de hacer estas preguntas interactivas. Entonces vemos que la tendencia es hacia el CURP 65, que es como lo que más, bueno, ya está cambiando la tendencia, pero voy a quedar con la primera que vimos. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que estas herramientas de predicción clínica nos sirven para estratificar el riesgo, para también saber dónde vamos a manejar a nuestro paciente, y pues presentan ciertas limitaciones. Usualmente el CURP 65 pues subestima a nuestros pacientes por los pocos parámetros que evalúa. Como podemos ver, esto es una especie como de acróstico donde la C pues hace referencia a confusión, la R pues hacia el paciente está con una tasa respiratoria mayor a 30 por minuto, y a la presión sanguínea. Obviamente el 65 a la edad mayor a 65 años. Esto de la confusión lo podemos evaluar con un mini-mental, o pues si clínicamente vemos que nuestro paciente está deteriorado, pues cognitivamente hablando. Esto pues nos va a puntuar según cada parámetro, donde pues nos va a hablar de la severidad, que pues va a haber una severidad baja, moderada y alta. Dependiendo de esto vamos a decidir dónde vamos a dejar nuestro paciente, obviamente teniendo como prioridad nuestro juicio clínico. La respuesta de la pregunta anterior era la correcta, era el PSI, aunque pues esto es muy debatido, como les decía. De esto es lo que nos habla la literatura a nivel mundial. Sin embargo, este score también tiene sus limitaciones, ya que nos puede llegar, por el contrario del CURP 65, a sobreestimar el riesgo de nuestros pacientes, porque como ustedes se pueden dar cuenta, son una cantidad de parámetros. Aquí podemos entender en el estudio en el que les hablé, hablando del PCR, los pacientes que estaban con un PSI calculado de 100, podemos ver que es un riesgo moderado a alto. Ese fue el promedio, y pues el PSI sirve para lo mismo. Nos hablan de que la clase 4 y 5 pues se debe quedar hospitalizada, y ya después evaluar otro tipo de escalas, como lo es por ejemplo el SMART-COP, y esta escala que nos habla de criterios mayores y menores de la ATS y de la ITSA. La clase 3 la dejamos interrogada porque realmente la dejan al juicio clínico, ya que pues es la mitad entre darle salida a nuestro paciente y dejarlo hospitalizado. Sin embargo, pues como les decía, esto depende del juicio clínico, ayudado de estos parámetros. Ya para una clase menor a 3, pues nos hablan de que podemos dar egreso, obviamente con ciertos signos de alarma y precauciones. Entonces, para esta estratificación, pues no nos debemos regir únicamente a estas escalas, sino también mirar otras indicaciones para hospitalizar, como lo son las comorbilidades descompensadas de nuestros pacientes, que hayan tenido hospitalizaciones durante el último año, que tengan un compromiso clínico importante o paraclínico en su defecto, que tengan complicaciones como una neumonía multilobar, un neumatocele o un derrame pleural. Esto del derrame pleural, ya que muchas veces vemos un derrame que escasitamente alcanza a ahorrar el ángulo costofrénico y decimos, no, es un derrame pequeñito, pues que se vaya para la casa. Pero ya se ha demostrado que el derrame pleural aumenta el riesgo de empiema, que pues sería una neumonía complicada, y realmente el deterioro de nuestro paciente sería significativo. En cuanto a los factores sociales, pues si vemos que al dar salida nuestro paciente no va a volver a llegar, en dado caso de una complicación, pues preferiblemente dejarlo hospitalizado, o pues hacer uso de estas escalas. El CURP 65 del PSI, enfatizo en tener la edad presente, ya que en el evento, por ejemplo, de estratificar el riesgo de un paciente que vamos a mandar, que estamos dudando, por ejemplo, de si mandarlo a la UCI, y nos tiene un CURP 65 que nos puntúe, por ejemplo, 3 puntos, pero uno de esos 3 puntos es debido a la edad del paciente, pues nosotros decimos, no, pues lo podemos aguantar aquí en observación, o definitivamente lo mandamos a la UCI. Sin embargo, como les digo, esto depende del juicio clínico. En cuanto al manejo, entonces, pues nosotros nos basamos en la última guía que se publicó en el 2021 para Colombia. Recordar que el manejo no es únicamente antibiótico terapia,
el manejo debe ser un manejo integral donde de inicio debemos brindar el soporte requerido al paciente, entendiendo por soporte la oxigenoterapia, los líquidos que vamos a procurar de hacerlo a todos nuestros pacientes, la tromboprofilaxis que pues al hablar de un paciente infectado debe sí o sí llevarla, y la terapia respiratoria, esto más que todo para ayudarle con las secreciones en dado caso que sea necesario. Obviamente tener a nuestro paciente monitorizado y evaluar muy bien si nuestro paciente llega séptico, ya que como sabemos estas infecciones del tracto respiratorio son las que más hacen sepsis a nivel mundial, y esto es precisamente a lo que le apuntamos como clínicos al darle un manejo adecuado a la neumonía, evitar que los pacientes lleguen a la sepsis y pues se nos deterioren clínicamente. Entonces, en cuanto a la antibiótico-terapia, las guías, les quise traer aquí a colación lo que nos dice la guía colombiana y lo que nos dice la guía pues de la ITSA y la ATS, porque obviamente al leerlas hay ciertas como irregularidades que ya vamos a hablar por qué, y uno podría quedar confundido. Ellos nos dicen que aquí en Colombia, que para un paciente ambulatorio sin factores de riesgo, pues nosotros lo podemos tratar con una amoxicilina, y en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, considerar la doxiciclina o la claritromicina. Obviamente, pues ya teniendo que nuestro paciente fue excluido de riesgo, por ejemplo, para un SARS o para una pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿qué nos dicen aquí ellos como punto de buena práctica clínica? Nos dicen, se debe evitar el uso de quinolonas, pero si nos vamos a la otra parte de la diapositiva, donde la ITSA y la ATS es quien nos hace la recomendación, ellos lo llegan a recomendar como prácticamente segunda línea la monoterapia con fluoroquinolonas respiratorias. Entonces es por esto que en el centro de esta diapositiva están las quinolonas interrogadas, y es básicamente porque en Colombia somos pues un país endémico para tuberculosis, y las fluoroquinolonas son segunda línea en este manejo. Entonces debemos aguantarla lo más posible. Esto después del COVID ha venido aumentando de forma significativa. Es mucha la resistencia de la que se habla en torno a las quinolonas, entonces por esto que en Colombia no se recomiendan, y pues no, definitivamente no las debemos usar en lo que a neumonía respecta. Entonces, aquí, pues en esta tabla de la parte izquierda de la diapositiva, entonces los microorganismos que usualmente hacen neumonía en Colombia. Entonces, en diferentes artículos que se analizaron en esta guía, se vio que el neumococo es uno de los agentes etiológicos más comúnmente aislados, pero debemos tener en cuenta que muchas veces, y como nos lo dijo Daniel, incluso se llegan a tratar los pacientes empíricamente solo con el juicio clínico, y la etiología realmente queda desconocida. Si vemos, pues es una fracción considerable. Por ejemplo, en este estudio, donde eran 76 pacientes evaluados, 36 tuvieron aislado el neumococo y 31 quedaron con etiología desconocida. Entonces, esto para ver un poquito más de las dosis, la amoxicilina, la oxicilina, la claritromicina, que bueno, finalmente yo creo que eso lo tenemos un poco claro. Entonces, en cuanto a los pacientes hospitalizados sin factores de riesgo, entonces nos hablan de que para la neumonía moderada la podemos tratar con ampicilina sulbactam, y debemos revalorar a nuestro paciente más o menos a los 2-3 días para considerar el inicio de un macróleo. Sin embargo, pues esto es debatido si realmente en neumonía moderada nos puede servir o lo reservamos para neumonía grave, porque hay estudios que demuestran el beneficio realmente de la claritromicina en pacientes con neumonía grave y sépticos. En dado caso de alergia, pues nos recomiendan la doxiciclina, la ceftriaxona o el cefuroxime. En cuanto a la neumonía grave, pues la terapia combinada con ampicilina sulbactam y adicionar un macróleo, ya que pues no estaríamos tranquilos dándole una monoterapia a un paciente que nos puntuó 3 o pues que está con un 130 de PSI. Y en caso de alergia, pues tenerlo con ceftriaxona y claritromicina. La duración de la terapia en pacientes que tienen neumonías de leves a moderadas, se habla de que con 5 días está suficiente. Incluso la literatura nos permite bajarnos hasta 3 días en pacientes ambulatorios, siempre y cuando haya una mejoría, también para considerarlo en el ambiente hospitalario.
Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, a nivel hospitalario, cuánto debe durar nuestra terapia? Entonces, ciertas asociaciones y sociedades nos han propuesto criterios de estabilidad. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que haya una mejoría en la tos y en la disnea del paciente, que mejore la clase funcional, que obviamente haga una disminución de la fiebre, que el conteo de leucocitos vaya en descenso y bueno, pues muchas otras como las podemos aquí ver. Muchas sonarían lógicas, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta porque todo le apunta a la mejora en el manejo de la antibiótico terapia, ya que mejorándolo y disminuyendo días probablemente podemos combatir esta resistencia a los antimicrobianos que pues hoy en día está tanto en auge. En cuanto a la procalcitonina, que es un biomarcador muy debatido también, entonces la ITSA hizo un metaanálisis en el 2020 donde proponían la procalcitonina bajo cierto punto de corte para distinguir entre una infección viral y una bacteriana. Hay estudios que proponen puntos de cortes de 0.25 microgramos, otros de 0.5, en este se utilizó un punto de corte de 0.5, y realmente ellos hablaban de que si había la posibilidad, o uno de sus outcomes más bien, fue mirar si había la posibilidad de tratar, de distinguir entre estos dos tipos de neumonía mediante una terapia dirigida por la procalcitonina. Sin embargo, en este estudio se vio que la sensibilidad de la procalcitonina había sido de 55 y la especificidad de 76. Entonces ellos en el artículo, en la revisión, nos dicen que no entienden cómo un biomarcador con una sensibilidad y una especificidad tan bajas, como tan precarias, nos puede servir a nosotros como clínicos para bien sea iniciar, suspender o darle seguimiento a una terapia antibiótica cuando realmente estos factores predictivos pues, pueden ser muy bajos. Entonces ellos concluyeron que bajo ese punto de corte que ellos utilizaron no se diferenciaba entre una infección viral o bacteriana y que probablemente un reporte seriado podría ser de utilidad, sin embargo lo dejan ahí entre comillas, y nos hablaban de que en 1.656 pacientes se evaluaron y por más de que la procalcitonina arrojaba pues sus datos, esto no cambia el juicio clínico en el momento de continuar o suspender la terapia antibiótica. En cuanto al manejo de la neumonía severa, pues entonces esto va a ser con estos gérmenes a los que tanto le tenemos miedo, como es el Staphylococcus aureus metelignoso resistente o el neumococo resistente a penicilina, o pues la Pseudomonas aeruginosa. La guía nos recomienda que cuando tenemos estos o nos vemos expuestos a este tipo de microorganismos, entonces debemos iniciar la terapia antimicrobiana según el reporte microbiológico anterior. Adicionalmente, realizar un cultivo, que era una de los criterios para hacer cultivo, o hacer una PCR de muestra respiratorio del tracto superior. Nos indican que la terapia antimicrobiana se debe iniciar bien sea con vancomicina o linezolid. Ya sabemos que la daptomicina nunca, porque es inhibida por el sulfactante pulmonar. Para el neumococo resistente, podemos tratarlo con una ceftriaxona y la Pseudomonas aeruginosa con piperacilina tazobactam o cefepime, que realmente la cubren. Esto obviamente apuntándole al uso racional de antibióticos para disminuir la resistencia. Entonces, ya para terminar y para que se lo lleven a la casa, entonces ciertos puntos pues como muy claros. En la radiografía no se ven patologías, se ven más bien patrones sugestivos, como lo dijo Daniel. Adicionalmente, los signos radiológicos no son específicos, solo reflejan un patrón de comportamiento que puede ir ligado a la clínica. No se deben hacer cultivos de rutina, ya creo que eso quedó claro, únicamente cuando el paciente lo amerite, y no se debe pelear con los buenos desenlaces de nuestros pacientes, porque muchas veces ponemos en duda nuestro juicio clínico simplemente porque
bien sea algo nos dijeron o algo no nos cuadró, pero si la clínica de nuestro paciente está teniendo una mejoría, los paraclínicos van en descenso, por ejemplo, pues no debemos pelear con estos buenos resultados. Olvidarnos también del por si acaso, porque pues no hay para qué irnos de por más en lo que a antibióticos respecta, y la bibliografía en torno a la procalcitonina como biomarcador útil pues es muy debatida, como se pudieron dar cuenta. Sin embargo, nuestra guía de práctica clínica la incluye como un punto de buena práctica médica únicamente para la suspensión de la terapia. Siempre tener en cuenta la epidemiología local, que pues esto va a ser clave, y la anamnesis en nuestros pacientes pues va a ser un pilar fundamental para indagar sobre los factores de riesgo, apuntándole a estos dos gérmenes, como lo es el Staphylococcus aureus y las Pseudomonas. Sin embargo, pues a todos aquellos otros que nos pueden deteriorar. Esto fue todo. Estas fueron las referencias bibliográficas que se utilizaron para la presentación. Muchas gracias a la doctora Mayra por haber estado pendiente, a la doctora Valeria y María José igualmente, y cualquier pregunta que tengan, pues la podemos discutir. No sé, doctora, si algo que decir, y eso fue todo. Muchas gracias.